Desde el corazón de la Rosa de los Vientos, Ángela se sintió henchida de un poder ingrávido despojador de todo mal. El sol era aún a aquellas horas tempranas una esfera de oro desleído en un cielo níveo. Bajo un mar de bruma, el Atlántico coruñés rugía con cada nueva embestida contra la lengua rocosa de la colina, donde se alzaba con pétreo colosalismo secular la torre de Hércules. El habitual viento enajenado reinante en el promontorio hacía de los cabellos ensortijados de Ángela haces de algas marinas emergentes en un mundo extraño e incontrolado. En medio de ese azote ventoso, la psique moderadamente equilibrada de la mujer treintañera en la que se había convertido se desordenaba por momentos para luego recomponerse con rectitud unificadora. Sobre sí notaba la muda opresión de la gran mole de piedra que la acechaba a sus espaldas. Al emprender el camino hasta la Rosa de los Vientos, Ángela había ido con la cabeza gacha para impedir que su perspectiva visual alcanzara la parte alta del viejo faro. Sin embargo, la influencia malévola que el monumento principal de Coruña ejercía en su ser aprensivo no había dejado de atacarla a pequeñas dentelladas desde que se había bajado del taxi que la había traído directamente de la estación de San Cristóbal a aquella colina emblemática. Nadie de su familia sabía que había ido a Coruña. Desde que Ángela había regresado a Galicia para tomar las riendas directivas de uno de los principales hoteles de Vigo, se había negado a pisar su ciudad natal. En todas y cada una de las ocasiones en las que sus padres o su hermana habían querido verla, se habían visto forzados a desplazarse hasta la ciudad olívica. Curiosamente, esta determinación no contó con la reprobación familiar. Durante el primer año de su estadía en Vigo, su madre la había tanteado sutilmente para comprobar si se mantenía en la resolución que había tomado hace tiempo de no volver a los dominios herculinos, y una vez sabedora de la inflexibilidad de la decisión filial, no había vuelto a aproximarse a las lindes de unos terrenos cenagosos donde no quería hundirse. ¿Qué había provocado en Ángela aquella falta al juramento que se había hecho a sí misma desde el mismo instante en que se había instalado en Madrid para dar comienzo a su etapa universitaria? La respuesta inmediata radicaba en una toma de conciencia final que se sentía en la obligación de compartir con alguien de Coruña. Pero yendo más allá, atravesando las entrañas oscuras de los escombros del pasado, un hombre lo comprendía todo, dando lógica definitiva a la manera en la que iba a dar forma al proceso de reconciliación íntima que se había empeñado en emprender. Salomé. Alguien me preguntaba hace poco en redes: ¿no vas a leer nada de este libro? ¿No vas a decir nada sobre este libro? En realidad podría decir tanto que creo que no soy la persona idónea para ello. Sí les puedo decir que asomarse, bucear, navegar por las páginas de Un día azul en Coruña es reencontrarse con la esencia de los sentimientos más prístinos, más primigenios, más honestos, más de cada uno. En este caso son los del autor, Pablo Vilaboy, al que ustedes conocen muy bien. Pablo Vilaboy, por fin Un día azul en Coruña es realidad. Pues sí, gracias a Estudio Ediciones, que ha apostado por este cúmulo de recuerdos, de infancia, de una cierta tipología de mujeres de los años 80-90, de una remembranza de cómo era mi ciudad también en aquella época. Pues bueno, Estudio Ediciones apostó por ella y aquí está la criatura. Es un libro, como decimos, con muchas evocaciones, con muchos recuerdos, con muchas emociones de hace algunos años. Hay obviamente una sublimación lógica cuando uno lanza la vista atrás, pero tú equilibras muy bien la nostalgia. O al menos así me lo parece, o así lo percibo como lector. Bueno, es que yo creo que no está reñido el tener cariño a ciertos recuerdos para no... o sea, eso no impide que también tengas un foco de realidad sobre lo que recuerdas. Yo no estoy de acuerdo eso que dice mucha gente de que cuando uno evoca el pasado pues se autoengaña y estas cosas. Yo creo que se puede viajar al pasado teniendo muy claro cómo eran las cosas. Otra cosa es que uno destaque más la belleza o destaque más
lo bueno, pero no, no impide cualquier viaje al pasado que contenga verdad. Hablarás sobre este libro largo y tendido con nuestra directora, con María José Peláez, que tuvo además la gentileza de poner de largo el libro hace muy poco en nuestra querida librería Reno, es el lugar donde nos reunimos a conversar sobre libros con Pepa Muñoz, nuestra querida coordinadora, y el resto del grupo que forma parte del Club de Lectura Locura de Libros. Pero a mí me gustaría preguntarte, que contaras brevemente cómo se trenza un libro de relatos, cómo nace un libro de relatos. O sea, cómo te das cuenta que ese primer relato, que imagino que habrá un primer relato, claro, te va a llevar por un rosario de emociones, de narraciones, de recuerdos. Pues nace un poco como una apuesta hacia mí mismo, porque llevaba 3 años en escribir y bueno, no me iba a poner a escribir una novela, y dije, bueno, pues puedo hacer un cuento, relato, como quieran llamarlo, y qué mejor que, bueno, echar mano de algunos de mis recuerdos coruñeses. Y así empezó todo. Vi que se podía trenzar con todas las cosas que salen en el libro, que son infancias, tipologías femeninas y otros muchos temas, y sobre todo hacer un homenaje a mi ciudad, y ahí seguí, en esa cadena. Un día azul en Coruña, sé que ya que somos cómplices hace mucho tiempo, ustedes saben que yo no regalo elogios y que la pasión no me ciega el entendimiento. Si el libro no me hubiera conmovido, lo diría. Me ha dejado frío, me ha dejado fuera, me he distanciado en tal relato, pero es que en cada página he respirado mi propia infancia. Cada uno la vivimos a nuestro modo, pero es verdad, Pablo, y tú lo demuestras muy bien, que hay sensaciones, interrogantes, descubrimientos que todos hacemos más o menos del mismo modo. Sí, hay cines, parientes y demás recuerdos que creo que son universales y comunes. Un día azul en Coruña, de Pablo Vilaboy, en Estudio Ediciones. Un recuerdo muy de todos y de nuestra época, Pablo Vilaboy, los Madelman. Sí, pues yo lo que tengo jugado con los Madelman de pequeño. A mí me encantaba porque eran muy manejables para... yo jugaba mucho con ellos a las películas. Veía una película y decía, bueno, pues voy a jugar al Coloso en Llamas o al Planeta de los Simios, y mira qué bien, que puedo hacer con este muñeco o con este otro, pues mis películas. A mí me encantaban. Yo tenía la nave especial de los Madelman, tenía la barca, el equipo de submarinismo. Además, era uno de los primeros muñecos que también sacó a una mujer. O sea que podías tener, jugar a historias con hombres y mujeres. Claro, como las películas, como dicen, las películas que veíamos, claro, los héroes, pero faltaban ellas, las heroínas, pues aquí estaban también. Exactamente. Pues fíjate, empezaste casi del mismo modo que uno de los autores de este fantástico libro de Colima Editorial, que resume la historia de los Madelman, cómo nacieron, cómo se forjaron, y lo que ocurre que luego ellos dieron un paso más, se convirtieron en coleccionistas y ahora en historiadores y en expertos en esta figura. Pues genial, veremos qué tiene que decir. Vamos a hacer ese fantástico viaje, como les digo, con uno de los autores de este estupendo libro sobre los Madelman, el proyecto Arti. Ahora nos cuenta el por qué se pretitula, digámoslo así, proyecto Arti. Jordi Gasul, bienvenido al Arpa de Becker. Hola, buenas tardes. Gracias. Fíjate, como estaba comentando con Pablo Vilaboy, ¿quién te iba a decir a ti cuando jugabas con los Madelman que darías el paso a coleccionista y luego a historiador de los propios Madelman? Buah, o sea, yo para mí además no solo eso, sino poder conocer a la familia Arnau, tener la posibilidad de ser amigo de Luis María, que diseñó, por ejemplo, la jaula de los tiburones. O sea, ha sido un viaje maravilloso y totalmente inesperado, claro.
Escribes el libro junto a Miquel Pérez y Josep María Padilla, de los dos grandes coleccionistas junto a ti de este muñeco, los tres grandes jugadores de esta particular Liga de los Madelman y conocedores del asunto. Pero, digámoslo así un poquito más brevemente, concisamente, pero ¿cómo nace realmente un coleccionista de Madelman? Bueno, en mi caso es porque yo de pequeño adoraba los Madelman. Creo que en general eh, es más de varones, pero también hay muchas chicas que los coleccionan. El Madelman ha sido como el muñeco entre gente que tiene entre 45 y 65 años, que era como el muñeco favorito. En mi caso, yo pedía para mi rey, para Reyes, para mi cumpleaños, para mi santo, que en Cataluña se celebra mucho Madelman, y bueno, pues les tenía mucho cariño. Y un día llego a casa, mi madre se los había dado a mi sobrino de 4 años, me los había destrozado todos, y paseando con la que entonces era mi novia, vi una tienda que vendían todavía 6 Madelman, te estoy hablando del año 87, y me los compré. Y ahí nació el coleccionista. Y ahí dijiste, claro, antes de que los sobrinos vuelvan a actuar como el caballo de Atila por sobre ellos. Efectivamente. Proyecto Arti, como yo decía, es que es el nombre con el que empezó a conocerse a los muñecos, que ahora explicaremos, por cierto, por qué no hay que llamarles muñecos. Pero primero vamos con lo de Proyecto Arti. Bueno, el proyecto Arti surge porque no quería llamarle a Arnau precisamente muñeco, y entonces le dijo a Plaza Dibujante, ¿cómo le llamamos? Pero no le llamemos muñeco. Dijo, bueno, pues Arti, que pensamos que es Arti de articulado, y así nació y empezó el proyecto Arti, y en los primeros planos, etcétera, se habla del proyecto Arti, que entendemos nosotros, porque nadie nos lo ha explicado, que viene de articulado, que era la primera figura de acción española. Bueno, no la primera, pero sí la más que ha tenido más resonancia. Era la más perfecta miniatura articulada, lo decían las cajas. Totalmente. Porque además, hay que decir, claro, que esa palabra, muñeco, se consideraba, digamos, gafo, estaba vetada porque no era un muñeco para chicos. Y desde el principio Pero, claro, lo tuvieron muy claro, ¿verdad? Hay que entender la época. Estamos en los años 60, es otro momento histórico, es otra concepción de la vida. Las niñas jugaban a muñecas, entonces la muñeca y muñeco se consideraba una cosa de niñas. Entonces, por eso Arnau dijo, llame el hijo de puta si quiere, pero no Sí, le sí, llame pero muñeco. por favor, jamás en la vida. O sea, Y además también por eso venían con todo el equipamiento, para tener la aventura completa, no eran la Barbie. efectivamente, o sea, para Arnau tenía que ser un comando, un grupo. Y entonces cada Madelman era único, por eso no vendían la ropa aparte. Aunque sí. ¿Podemos contar brevemente la leyenda de la mano derecha? Ah, bueno, sí, claro. La famosa mano derecha de Pues, los Madelman, que yo no sé poner bien, pero vamos, con los dedos bueno, extendidos. lo que ocurre con la mano derecha es que la primera publicación más o menos sería de los Madelman, es el diario de los Madelmanes, de un chico vasco que se llama John Díaz del Zurrun, y él, bueno, pues no tiene acceso a la familia Arnau ni a todo lo que hemos tenido nosotros, y habla con la hija del escultor, que le dice, bueno, mi padre era escultor religioso, y pensamos que puso la mano así como un signo religioso, ¿no? Parte de la bendición, ¿no? La realidad es mucho más prosaica. Viendo todos los diseños originales, etcétera, habían hecho un dedo que se ponía dentro de, digamos, el gatillo de las pistolas o de los rifles, pero se partía. Y entonces, como se partía, tuvieron que juntar dos dedos, y entonces da la sensación De que está, claro. de que estaba encima. Pero no, Pero no es así. nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Ya, El Madelman estaba preparado para la acción. efectivamente, y a veces voy a decirte, los que hemos jugado con ellos sabemos que bien venía la mano, tal y como estaba diseñada, ¿verdad?, para sostener las armas, el equipamiento, las herramientas, Y se rompían, pero mucho menos. Efectivamente. El material gráfico del libro es fantástico. Porque, claro, primero están vuestras propias colecciones, pero luego, como estabas contando, el material original que os ha cedido la familia Arnau.
Sí, bueno, la familia Arnau y muchos de los modelistas, de Estas, gente que trabajó en esa época, o sea, hemos tenido la suerte. O sea, hay que distinguir, por una parte, Madelman es de Madel, de Manufacturas Delgado, que son una fábrica que compartía Arnau con Francisco Andrés en Madrid, pero es cierto que todo el diseño creativo y todo el desarrollo de los muñecos se hacía en Barcelona. Entonces, es porque en el fondo la figura es muy de Arnau. Lo que sí que utilizó la empresa Madelman para lo que es el proceso de producción física del muñeco. como comentaba Pablo Vilaboy, también había Madel Woman. Sí, claro, estaban lo que nosotros llamamos las Madelmanas, Claro, ¿no? las Madel Porque, claro, ellas son Madelman. En ese momento ellas Claro. son la chica Madelman, porque cuando comprabas una chica, pues es Madelman. Pero está la enfermera, está la cazadora, está la mujer pirata, o sea que tienes la guerrera india, está la princesa india, tienes varios modelos de la Colona también, o sea, tienes varios personajes femeninos que permitían, bueno, pues también que las chicas disfrutaran con el Madelman. Tengo amigas que coleccionaron Madelman y luego a los Madelman interactuar con mujeres, ¿no? Claro. Y como decía Pablo Vilaboy, poder hacer la película completa. Claro. Totalmente, sí, sí. Podías incluso a lo mejor avanzarte al tiempo y hacer que ella fuese la protagonista y fuera a rescatar o a salvar a los Madelman, ¿no? Claro, claro que sí, hubiera sido una buena opción. La eterna pregunta, ¿para qué necesitaba Superman un helicóptero? Bueno, la verdad es que no lo necesitaba, pero como Claro. en la película salía un helicóptero, que era donde rescata a Lois A Lane, Luis Lane. pues se les ocurrió hacer el accesorio, ya que lo tenían hecho, pues bueno, lo pintamos de rojo, le ponemos el helicóptero de Superman y bueno, pues fue una manera, digamos, de explotar un juguete que ya llevaba 4 años en el mercado y que pues, seguía teniendo bastante aceptación en aquel momento. Imagino, Jordi, que te lo han preguntado muchas veces, pero no puedo resistir a ello como admirador, seguidor y fan absoluto de Tadeo Jones. Es un Madelman en movimiento, no me digas que no. Es un dibujo animado como los Madelman. Sí, no, claro, de hecho, yo tengo como una línea que hago yo con unos amigos que les llamamos Madelmaniac, maníacos del Madelman, e hicimos una pequeña serie de Tadeo Jones Madelman y de Sara Labrof Madelman. Sí, sí, con Sara tuvimos que hacerle un trabajo adicional por sus peculiaridades anatómicas, Claro. pero quedó muy graciosa. Oye, pero es verdad que lo que es asombroso, porque claro, en su momento jugábamos con él, cómo lo pasábamos, cómo lo movíamos, cómo podías, te daba tantas posibilidades. Pero es cierto que lo ves ahora y dices, es que fueron absolutamente pioneros y revolucionarios. Totalmente, quiero decir, la calidad de los Eso, accesorios, eso. etcétera. Ahora solo muñecos de la casa Mezco, etcétera, tienen esa calidad. O sea, que son muñecos que si tú ves el buzo o el policía montada del Canadá, pensando que estás hecho en los 70, los comparas con los Mego o con los Clips o con los Elgan Boys, están a años luz. O sea, fue un trabajo maravilloso donde hubo unos desarrolladores buenísimos, eran artistas, verdaderos artistas, y luego la cabeza de Josep María Arnau, Esa. bueno, la verdad es que siempre me acuerdo de una frase que decía William Goldman, el guionista de Copia de los Mejores, porque lo que hacía, iba a la feria de Nueva York, veía lo que hacía G. pues él lo traía aquí, y que muchas veces lo mejoraba. Por ejemplo, el Madelman buzo es superior al Hyperman, el mecanismo, cómo puede ascender y descender. Es un juguete que incluso hoy a los niños les fascina cuando lo ven en movimiento en una bañera, por ejemplo. Eso iba a decirte, claro, que en su momento estábamos en ello, pero ahora que lo vemos con la perspectiva del tiempo, dices, es que, caramba, o sea, doble o triple o cuádruple mérito el de los creadores. Totalmente, sí, sí, vamos, una maravilla. O sea, un juguete que, bueno, pues los Madelman lo pueden todo y Sí, en aquel momento el lo podían eslogan. todo. El eslogan creo que sí. Oye, a nivel, digamos, literario, fantástico lo que habéis conseguido con el libro, porque habláis a diferentes perfiles de aficionado o de fan de los Madelman, porque sois tres coleccionistas, como digo, y es un libro muy de coleccionista, porque vais como exponiendo y explicando toda una colección, la colección más grande posible de los Madelman,
pero luego también habléis muy bien eso para el nostálgico, para el que jugó en su momento, para el que tal vez se quedó en aquella época, para las nuevas generaciones. Combináis muy bien en las 3 o 4 facetas posibles de lectores. Bueno, la idea principal era contextualizar el momento, contextualizar la serie, porque claro, en aquel momento, pues para entender por qué hay unos soldados o un porteador safari, algo que hoy en día pues no se haría nunca, ¿no? Parecería casi ofensivo, pero también es verdad que en ese momento también está el comando, que es un soldado de color, que es un héroe y que los niños querían tener al comando, ¿no? ¿Es verdad? Es decir, que pone a la raza negra en primer nivel o al mismo nivel que el blanco, algo que es inaudito para un juguete español en los 60, ¿no? O sea, también es muy valiente Madelman en ese aspecto. Entonces, nos interesaba un poco contextualizar un poco la situación histórica, la situación del juguete, para que quien no sepa nada de Madelman, pues lo pueda leer. Es verdad que es un libro nicho para gente que ha vivido los Madelman o que tiene interés en los Madelman, pero si por casualidad cae en manos de alguien al que se lo regalan o de pronto se lo compran, que lo pueda disfrutar sin tener una relación especial con los Madelman. Efectivamente, eso yo quería hacer hincapié en ello. Y lo mismo ocurre, digamos, con la parte más puramente técnica, que la contáis de un modo muy sencillo y cualquiera sepa mucho o poco, digámoslo así, de física, de articulaciones, demás, lo lleváis de un modo que uno, claro, recordando el muñeco cuando lo manejaba de niño, dices, ahora entiendo por qué se movía de este modo, hacía esto otro. Sí, es verdad que hemos buscado un lenguaje sencillo, una comunicación, digamos, fácil para el lector, porque queríamos que fuera una lectura ágil, bueno, pues que si te interesa el tema o te sientes atrapado por la lectura, que no se te haga farragosa. Entonces hemos tratado de cuidar la medida de lo posible el estilo, ¿no? Y luego hay que decirlo, Colima ha hecho una edición fantástica, ¿eh? Porque el libro ya es apetecible en sí mismo. Bueno, la verdad es que vamos, estamos encantados con Colima. Para nosotros, cuando bueno, pensamos en editoriales para mandar el libro, pues primero piensas en las editoriales, digamos, más del sector, ¿no? Pero de pronto, bueno, la verdad es que se me ocurrió a mí, lo hablé oye, si pensamos fuera de la caja y lo llevamos a una editorial que sea más amplia, ¿no? Que nos pueda poner el Corte Inglés, en el FNAC, no solo en las tiendas frikis, que nos saca un poco del frikismo, ¿no? Claro, amplio espectro. Exacto, queríamos, y bueno, pues se lo mandamos a la editorial, y bueno, nos llamó Marta, que sí, que le interesaba lanzar el libro, y bueno, pues estamos felices con el trabajo que ha hecho Colima, la verdad. ¿Qué te vamos a decir? O sea, encantado. Pues Jordi Gasul transmite de nuestra parte las felicitaciones a Miquel y Josep María, porque el trabajo está conseguido. La emoción la tenemos de nuevo en todo lo alto gracias a esos Madelman con los que jugábamos y siempre añoraremos, los coleccionemos más o menos, siempre añoraremos no tener ese tiempo para tirarnos de nuevo en el salón de casa y ponerte a crear tu batallita y tu aventura, pero gracias a vosotros un poco nos resarcimos de eso, decir, bueno, tenemos el libro por lo menos como recordatorio de lo que fuimos. Efectivamente, pues un millón de gracias a vosotros. Y bueno, pues solo dos cositas rápidas. Sí. Va a decir que José María, cuando vio su primer Madelman, se quedó decepcionado porque era pequeñito y él pensaba que se movían como había visto en televisión. Claro. Y luego Miquel, él decía que él se sentía como un general con su tropa del Madelman, porque era hijo único, y entonces le regalaban un montón de Madelman. Entonces, bueno, pues disfrutaba como buen hijo único de su ejército de Madelman. Pues se nota que ese disfrute lo habéis reconvertido ahora en esa pasión y además compartida y extendida gracias al libro a todos nosotros. Jordi, lo dicho, muchísimas gracias y por atendernos, que ven ustedes, está en el aeropuerto, pero ha hecho una pausa, yo creo que hasta hemos parado los aviones, lo que haga falta, con tal de poder conversar sobre los Madelman. Los Madelman lo pueden... Pues sí, va con retraso el vuelo, a lo mejor habéis sido vosotros. No, sabes, tú has dado la clave, los Madelman lo pueden todo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Jordi Gasul. A vosotros, hasta luego. Pues ya ven ustedes, hemos jugado maravillosamente porque leer es divertirse, por supuesto, y es jugar.
y es pasarlo bien, y es entretenerse, y es todo lo positivo que a uno le provoca la lectura, como le provocaba en su día jugar con los Madelman. Nos vamos al ángulo oscuro del salón, creo que ya hay por allí algunos comandos desplegados. Igual jugamos un poquito, buscamos alguna lectura nueva y volvemos dentro de poco. Muchas gracias.